Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo soy Mari Toro, maestra de este canal y de otras redes sociales donde tenemos páginas para enseñar paso a paso, vuelta a vuelta y para dedicarnos pues a la técnica Wayuu. Chicos, quiero hoy presentarles el fondo de la mochila de sombrero volteado. La mía ya se cerró porque le acabo de dar dos vueltas con muy poquitos aumentos, ya está cerradito, pero con este fondo vamos a trabajar la mochila de sombrero volteado. En este tutorial va a estar la explicación completita para sacar un fondo de 240 puntos. Muchachos, vamos a tratar de que salga mínimo o máximo 3 tutoriales para que sea bastante rápido. Yo hoy les presento el fondo que realmente quedó bonito, me gusta mucho este diseño, me gusta la combinación amarillo, azul, rojo. Vamos a continuar con rojo para el cuerpo, ya lo verán en el segundo tutorial. Y los materiales que vamos a utilizar. Ya vámonos, ya vieron qué estamos haciendo. Ahora vamos y vemos qué material vamos a utilizar. En mi caso voy a utilizar 200 gramos de amarillo, azul y rojo. Porque si el fajón, bueno, de hecho el fajón de esta mochila realmente siempre se hace un fajón entorchado. O sea, con cordones. Pero si alguien lo quiere hacer con el fajón paleteado, se lleva un poquito menos de material. La verdad, 50 gramos menos por color del amarillo, azul y rojo. Del color oscuro, el color negro, también se puede llevar 50 gramos menos, pero eso depende cómo lo quiere hacer usted. Ya les muestro qué cantidad voy a utilizar yo. No importa el fajón que le vaya a colocar, igual si me queda material está perfecto, pero sí quiero que tengan muy claro que el fajón entorchado lleva mucho material, más o menos 200 gramos extras aparte de la mochila. El fajón paleteado no tantos. Ya les muestro el fajón paleteado. El entorchado no lo tengo en el momento, el tricolor no lo tengo, pero ya les muestro cuál es la diferencia de un fajón y del otro. Bueno chicos, los materiales que vamos a utilizar para esta mochila: amarillo, azul y rojo, negro, y yo le digo a este color beige, color paja. Realmente hay que buscar un color que no sea ni beige camello, pero tampoco color hueso. Para mí esto es como un colorcito paja. Me gusta mucho que en el sombrero volteado se ve un color paja, es muy hermoso. Chicos, estoy utilizando hilo crochet. El macramé es maravilloso, las personas que trabajan en macramé, perfecto, pero para mí y con la experiencia que tengo, todas las personas pueden tejer el hilo crochet, y la calidad, no importa si son principiantes, si es su primera pieza, si es su segunda pieza, si no tiene mucha técnica, si no sabe agarrar la aguja, si no sabe muy bien muchas cosas. El hilo crochet ayuda a eso, a ocultar los hilos, a trabajar mejor con hilos alma, todo. Entonces para mí el hilo crochet es el mejor para hacer mochilas Wayuu. Voy a utilizar 200 amarillo, 200 rojos, 200 azul, 200 negro, y este color paja sí solo 50 gramos. Nada más 50 gramos. Si usted va a hacer el fajón entorchado y le va a colocar este color, puede utilizar un poco más, pero en mi caso con 50 gramos saco los dos sombreros, uno por delante, uno por detrás, y el fajón paleteado no lleva este. La aguja 1.75. 1.75 chicos, 1.75 aguja crochet con un gancho pequeño. En el caso que tenga macusa puede utilizar la 1. La 1 es buen gancho. Hay gente que utiliza la 3, pero el punto queda muy pequeñito, muy inestable el punto. La verdad no queda tan parejo. El fajón entorchado es este, chicos. La verdad yo les estoy dando la información completa porque es que ahora llega la lluvia de preguntas. ¿Qué es un fajón entorchado? El fajón que lleva mechas es el fajón entorchado. Si usted le va a hacer el fajón tricolor entorchado, tiene que utilizar 200, 200, 200, 200. A ver, 200, 200, 200, 200 y mínimo 100, porque el fajón entorchado de la mochila Wayuu sí lleva, creo que son 4 cordones de no estoy muy segura si lleva 4, pero de estos sí hay que tener, creo que como 8 cordones por color. Entonces sí, 200, 200, 200, 200 y 100 para sacar el fajón entorchado. Si va a sacar el fajón paleteado, que es este. Este es el fajón paleteado. De hecho yo estoy terminando uno para una mochila tricolor. Sí pueden utilizar 150 por color. Yo aclaro esto, chicos, porque muchas personas
están haciendo la mochila tricolor. 150 por color. Entonces lleva 150, 150, 150, 150 y 50 de este. Son 3, 6, 650 gramos. Nada más, con 650 gramos le sale la mochila, le sale el fajón y le sale un monedero. Pero si es así, paleteado. Mire, que es un fajón delgado que lleva muy poco material, de 40 a 60 gramos. Bueno, este está bien ancho, posiblemente tenga hasta 80 gramos, pero no como el entorchado que lleva 200 gramos. Entonces, tenga claro, si usted lo va a hacer con un fajón como este, son 650 gramos, nada más. Si lo va a hacer con el fajón entorchado, son 2, 4, 6, 8, 900 gramos. ¿Ok? Entonces, esa es una gran diferencia que he querido explicarla siempre, que depende mucho de la terminación de la mochila para saber la cantidad de material. Por eso a veces no les alcanza el material, porque resulta y pasa que piden 650 gramos y se van con un fajón como este, que se utilizan más de 200 gramos muchas veces, y ahí es donde quedan cortos con el material. Lo mismo cordones y pompones, hace unos pompones de más de 100 vueltas, unas mechas de más de 100 vueltas, y ahí es donde las borlas que son muy grandes, pues igual también se llevan material, ¿ok? Entonces, chicos, con estas explicaciones que eran muy importantes porque me preguntan todo el tiempo esto, ya queda clara la información. Me voy a con el tutorial. Vamos ya con el paso a paso. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que dejen un me gusta. Bueno, chicos, vamos a empezar. Ya tenemos los hilos listos para empezar. Vamos a tejer 4 cadenetas. Ustedes saben que siempre se debe empezar con el fondo. Siempre, siempre, chicos, siempre. Me estaba diciendo una señora, no sé por qué la pregunta tan extraña, que si se podía tejer diferente. No sé, algún comentario escuchó por ahí alguna vez y quedó como con dudas, pero no, chicos, se empieza por el fondo. Yo voy a empezar con 4 cadenetas. Acá, 1, 2, 3, 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. Acá en la primera cadeneta sacamos un punto deslizado y se forma un pequeño círculo. Dentro de este pequeño círculo vamos a tejer 10 puntos bajos con el color oscuro, pero voy a colocar de una vez mis hilos alma. Yo ya los tengo organizaditos, junticos, para colocarlos ahí. Y voy a empezar a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, así hasta terminar los 10 puntos bajos. Ya les muestro la segunda vuelta. Terminé la primera vuelta y ya confirmé que tengo 10 puntos bajos con el color oscuro. Vamos ahora a tejer con la segunda vuelta. La segunda vuelta, agarrando la pestañita de atrás, empezamos en el primer punto tejiendo aumentos. Entonces, en el primer punto, agarrando la pestañita de atrás, tejemos 2 puntos bajos. Si ustedes tienen dudas de dónde empieza, dónde termina, marquen. O sea, esto no es como que para que adivinen. No, chicos, marquen. O sea, no nos cuesta nada agarrar cualquier ganchito y marcar. Miren, acá. Este es el primero de los 2 puntos que acabo de hacer como aumento. Lo voy a marcar ahí. Y seguimos tejiendo para cuando lleguen ahí ya tengan claro pues que acaban de terminar la vuelta, agarrando la pestañita de atrás, guardando sus hilos alma, siempre que no se quede ninguno, aumento. Eso es todo, así terminamos. Acabamos de hacer 10 puntos bajos, entonces vamos a tejer 10 aumentos. Termino esta vuelta, que es la segunda vuelta, y ya les cuento qué sigue. Bueno, chicos, terminamos la segunda vuelta, que acabamos de hacer 10 aumentos. Voy a quitar mi gancho, y esta, que es la tercera vuelta, me dice que vamos a hacer 2 puntos bajos amarillos
y 2 aumentos negros. Yo sé que esos 2 aumentos seguidos suena raro, pero pues así me lo indica el patrón, entonces yo no voy a pelear con el patrón. Vamos a confiar en el patrón, ¿verdad? Entonces empezamos. 2 puntos bajos amarillos, agarrando la pestañita de atrás, 1 y 2. No voy a marcar, chicos, porque ya pues estoy empezando otro color. Ya es muy fácil de entender dónde vamos a terminar la vuelta cuando realmente terminemos la vuelta. Uy, William, gracias por darle mucho tac a la pantalla. Porfa, ayúdame a subir siquiera a los 5K. 2 puntos bajos amarillos y dice que vamos a hacer 2 aumentos color oscuro. O sea que así vamos a terminar la vuelta. Un aumento. Y 2 aumentos. Ay, yo alcanzo a dudarlo, pero eso me dice el patrón. ¿Listo? Entonces esta secuencia va a quedar 2 amarillos, 4 oscuros. Pero recuerden, los 2 puntos amarillos, punto sobre punto, agarrando la pestaña de atrás. Y los 4 color oscuro van a ir en aumento. 1 y 2 aumentos del color oscuro. Voy a terminar esta vuelta. Les muestro cómo me quedó. Esta es la vuelta 3, chicos. Bueno, chicos, terminamos la vuelta 3. Es muy fácil de entender cuando se termina la vuelta porque es sencillo. Ya llegamos acá, tejí los 2 aumentos color oscuro y ya llegué a los amarillos. Vamos a confirmar y dice la vuelta 4 que voy a hacer 2 puntos amarillos sobre el amarillo. Entonces voy a hacer 2 puntos amarillos sobre el color amarillo. Esta es la vuelta 4, chicos. 2 vueltas, 2 puntos. 1, 2. 2 puntos amarillos agarrando la pestañita de atrás y vamos a tejer un punto oscuro que es este en el punto oscuro. No, nos vamos un punto oscuro en el punto oscuro agarrando la pestañita de atrás y dice que va un aumento oscuro y amarillo. Entonces el que sigue, agarrando la pestañita de atrás y voy a tejer un punto oscuro y un punto amarillo en el mismo punto como aumento. ¿Listo? Y dice que va un aumento igual, o sea que voy a hacer, dice un aumento amarillo en el que sigue con el punto oscuro, o sea es igual pero empiezo con el otro color. Ya les voy a leer cómo me quedó porque eso de igual quedó raro porque de igual no tiene nada y voy a hacer el punto oscuro en el punto oscuro. Entonces yo acá empecé la vuelta 4 tejiendo 2 puntos amarillos, un punto oscuro, un aumento que va un punto oscuro y uno amarillo y sigue nuevamente aumento, pero ya va primero el amarillo y luego el punto oscuro y termino con un punto oscuro. Ya llegué a los 2 amarillos y repito lo mismo, 2 amarillos, acá voy a hacer un punto oscuro, un aumento oscuro amarillo, un aumento amarillo oscuro y un punto oscuro. En sí me tiene que quedar 2 amarillos, 2 oscuros, 2 amarillos, 2 oscuros, 2 amarillos, 2 oscuros hasta terminar la vuelta 4 y ya nos vamos para la vuelta 5. Bueno, vamos a tejer la vuelta 5, así nos queda la vuelta 4. Miren, se ve muy bonita, pero sí se nota que estos puntos tienen más 2 vueltas y este solo tiene una. Entonces se ve un poco más largo, así que así tiene que quedarles. Chicos, si tienen dudas pueden contar. En este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de amarillos. 10 grupos de amarillos tenemos por si tienen alguna duda o por si, bueno, en fin, por si quieren saber algo más. Vuelta 5 dice que vamos a empezar con 2 puntos bajos amarillos, punto sobre punto. Estos puntos amarillos están fáciles de entender porque es simplemente punto sobre punto. Listo. Y dice que siguen 2 puntos bajos oscuros, 2 puntos oscuros, volvemos entonces a estos, que también creo yo que es punto sobre punto, 1, 2, 2 puntos oscuros, dice 2 aumentos amarillos,
O sea que acá volvemos con los dos aumentos amarillos, que es en cada punto 2 puntos. 1 y en el que sigue el otro aumento para que sean 2 aumentos seguidos. 2 aumentos amarillos. Y dice que terminamos con 2 puntos oscuros. Eso es todo la vuelta 5. Vamos a repetir. Listo. Acá voy a colocar los 2 puntos oscuros. 1 y 2. Y dice que vamos a empezar 2 amarillos, 2 puntos oscuros, 2 aumentos. En estos 2 amarillos que se ven un poco más cortos que estos es donde vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Luego 2 oscuros, 2 amarillos. Esto vamos a repetir hasta terminar la vuelta 5 y ya nos vemos en la vuelta 6. Vuelta 6. Terminé la vuelta 7 y voy a empezar la vuelta 6 y dice que empiezo con 2 amarillos. Sé que terminé, muchachos, porque ya toda la secuencia me quedó. 2 amarillos, 2 oscuros, 4 amarillos, 2 oscuros, 2 amarillos, 2 oscuros, 4 amarillos. Así hasta que terminé con 4 amarillos y 2 oscuros. Entonces acá voy a empezar, o dice la vuelta 6 que empieza con 2 puntos bajos amarillos. Estoy siguiendo un patrón, chicos, entonces todo va perfecto. 2 puntos bajos amarillos. Ahora dice que 2 puntos bajos oscuros. 2 puntos bajos oscuros acá. 1, 2. Dice que va un punto bajo amarillo en este. Un punto bajo amarillo en el primer amarillo, muy bien. Un aumento amarillo oscuro, o sea que el que sigue va un aumento amarillo y en este mismo punto hago el punto oscuro. ¿Listo? Tengan mucho cuidado, chicos, de no hacerlo al revés, porque si no ya no nos quedan los 2 amarillos que queremos ahí. Dice un aumento. Ahora al contrario, un aumento oscuro en el punto que sigue con amarillo, para que queden los 2 oscuros juntos. Entonces el aumento va con los 2 colores, pero primero va el oscuro y luego el amarillo. Y dice que va un punto bajo amarillo y 2 puntos bajos oscuros. O sea que esta secuencia vuelve a quedar 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Ya les explico por qué. Quedan 2 amarillos, 2 oscuros, 2 amarillos, 2 oscuros, 2 amarillos, 2 oscuros. Y acá vuelve 2 amarillos, 2 oscuros. Pero recuerden que las secuencias son 2 amarillos, un oscuro. 2. 2 oscuros, un amarillo, un aumento, amarillo oscuro, un aumento, oscuro amarillo, un amarillo, 2 puntos oscuros. ¿Listo? Así tiene que quedar. Entonces, chicos, terminen esta que es la vuelta 6 y ya nos vemos para la vuelta 7. Hasta acá va más que perfecto nuestro diseño. Estamos formando este pequeño círculo y la verdad vamos muy bien. Bueno, chicos, terminamos la vuelta 6 y vamos a empezar la vuelta 7. Miren lo bonito que empieza a verse. Este centro es muy bello. Mire, se empieza a ver hermoso. Seguimos trabajando amarillo. Y eso fue lo que yo no les dije, que todo era con el color oscuro, pero lo que cambiaba eran los colores. Pero bueno, igual todos los colores se tienen que llevar como hilo alma. Terminé acá la vuelta 6 y ahora me dice la vuelta 7 que 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos oscuros. Entonces, 2 puntos bajos amarillos. 1, 2, 2 puntos bajos oscuros, y dice que 2 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo, 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos oscuros, 2 puntos bajos amarillos, 2 aumentos oscuros. Entonces vamos a hacerle acá 2 puntos bajos amarillos. Y dice que nuevamente 2 aumentos oscuros. O sea que sigo aumentando acá. Que es 1 y 2 aumentos. ¿Ok? Y termino con 2 puntos amarillos y 2 puntos oscuros.
puntos. Recuerden que una cosa es aumento, otra cosa es punto sobre punto. Y los únicos aumentos son estos dos que acabé de hacer con oscuro. Listo. Esta es la secuencia que deben de seguir ustedes para la vuelta 7. 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos oscuros, 2 amarillos, 2 aumentos para que queden 4, 2 aumentos, 2 puntos en un punto, 2 puntos en el otro punto y 2 amarillos, 2 oscuros. Así tienen que seguir esa secuencia de la vuelta 7. Vámonos para la vuelta 8. Bueno, chicos, ya terminé la vuelta 7. Vamos a empezar la vuelta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confirmada que empezamos la vuelta 8 y dice que empezamos con 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos oscuros, 2 puntos amarillos, 2 puntos oscuros, un aumento amarillo, un aumento amarillo, y 6 puntos bajos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento amarillo. Y terminamos con 2 puntos oscuros. O sea que esta es la secuencia que van a repetir ustedes hasta terminar esta vuelta. Un aumento amarillo, 6 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo, 2 oscuros. Volvemos. 2 puntos bajos amarillos, que son estos dos. Aquí. Luego 2 puntos bajos oscuros, que son estos dos. Y volvemos a repetir un aumento amarillo, 6 amarillos, un aumento amarillo, los 2 oscuros, los 2 amarillos, los 2 oscuros. Así para que todos estos se formen en triángulo. 1, 2, 3, 4, 5. Van formando pequeños triángulos. Voy a terminar la vuelta 8 y ya les muestro. Bueno, chicos, seguimos tejiendo. Ya tenemos el centro ya tenemos la parte del color amarillo y ya teniendo esta parte lista, confirmamos que tenemos 80 puntos. Tenemos este diseño que es múltiplo de 16. Es múltiplo de 16 cada diseñito que empieza acá en el triángulo y se le suman los dos los dos oscuros, los dos amarillos, los dos oscuros para 16. En total tenemos 16, 16, 16, 16, 16. Es múltiplo de 16, tenemos en total 80 puntos. Si lo van a ocupar para monedero, perfecto, le dan una vuelta totalmente oscura sin nada de aumentos y ya tienen para un monedero de 80 puntos. Si de pronto el monedero es múltiplo diferente, o sea que no sean 80 puntos nada más, son un poco más, pues en esa vuelta que le van a dar totalmente oscura, acomodan los 2, 3 puntos que les falta. ¿Listo? Entonces terminamos la vuelta 8, vamos a empezar la vuelta 9. Y la vuelta 9, en mi caso, dice que empieza con 3 puntos bajos amarillos. 3 puntos bajos amarillos. Entonces estamos acá y dice que vamos a tejer 1, 2, 3. 3 puntos bajos amarillos. Y dice que va 3 puntos bajos oscuros, un aumento oscuro, 3 puntos bajos oscuros. Cambiamos. 3 puntos bajos oscuros, 1, 2, 3, un aumento oscuro, 1, 2, 3,
un aumento oscuro y 4 oscuros. Y 4. 1, 2, 3 y 4. Esto lo hacemos primero para tener muchos aumentos para la siguiente vuelta. Primero para tener muchos aumentos para la siguiente vuelta y segundo para que sí quede múltiplo de lo que vamos a tejer en la otra vuelta, que sí realmente podamos encajar el diseño. Es muy importante que esto se haga así. Y dice que 4 amarillos y vuelve a empezar la secuencia. Esperen que por acá 4 amarillos y empiezo la secuencia de nuevo. 1, 2, 3 y 4. 4 amarillos y la secuencia que se repite son 3 puntos negros, un aumento oscuro, 3 puntos oscuros, un aumento oscuro, 4 puntos bajos oscuro para terminar acá y volver a tejer los 4 amarillos que son los que acabo de hacer. Listo, esa es la secuencia que vamos a repetir en la vuelta 9. Termino la vuelta 9 y ya les digo que hay que hacer en la vuelta 10. Bueno, ya terminé la vuelta 9, quedó así de hermoso. Y vamos a empezar la vuelta 10. La vuelta 10 dice que se empieza con 5 puntos azul rey. Vamos a empezar ya a trabajar el azul rey acá. Listo. 1, 2, 3, 4 y 5 azul rey. Bueno, 2 puntos bajos oscuros, 5 puntos azul rey, 2 puntos bajos oscuros, un aumento azul rey, 2 puntos bajos azul rey acá, un aumento azul rey, ahora sí, un aumento azul rey, 2 puntos azul rey, 2 puntos oscuros, 2 puntos azul rey, ahora 2 puntos oscuros, dos puntos oscuros, 2 azul rey, un aumento azul rey, 2 azul rey, un aumento azul rey, listo, 2 oscuros, 6 azul rey, 2 oscuros, y 6 azul rey. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelve a empezar la secuencia. Vuelve a empezar la secuencia con... Acabo de hacer estos 6 azul rey. Entonces la secuencia quedan 2 oscuros, un aumento azul rey, 2 azul rey, 2 oscuros, 2 azul rey, un aumento azul rey, 2 oscuros y 6 azul rey. Esta es la secuencia que se debe seguir para terminar la vuelta 10.
Bueno, chicos, terminamos la vuelta 10. Miren lo bonito. El azul empieza a darle, la verdad, el colorido del fondo. Me gusta mucho cómo se ve hasta ahí. Vamos a tejer vuelta 11. Esta es la vuelta 10. La vuelta 11 dice que vamos a tejer 2 puntos bajos azules. 1, 2, 2 oscuros. 1, 2, 2 azules. Recuerden que estamos tejiendo sobre los 6 azules que se tejieron en la vuelta anterior. Entonces, por eso no hago aumento, porque ya tenía 6 puntos para tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. 6 puntos azules. Y acabo de tejer 2 azules, 2 oscuros, 2 azules. 2 oscuros sobre los oscuros para que no se pierdan la línea. Que lo que estamos formando es estas líneas. Estas líneas son las que no debemos de perder. Esto es lo que necesitamos que se vea bonito. Y vamos a tejer los 2 oscuros. Ahora, 2 oscuros, un punto azul y un azul con oscuro. Entonces, un punto azul rey, acá, un punto azul rey, y dice que un aumento azul rey, pero con el oscuro. Listo. Y dice 2 puntos azul rey. Entonces, suelto el oscuro y hago 2 puntos azul rey. 1, 2. Ahora 2 oscuros, dos azul rey, y dice que un aumento oscuro con azul rey. Entonces va al contrario. Primero va el oscuro y luego el azul rey en el mismo punto para que quede como aumento. Porque recuerdan que el otro lo hice un azul rey, luego el aumento azul rey oscuro. Entonces ahora es al contrario. Primero el oscuro, luego el azul rey. Listo. Y nuevamente 2 oscuros. Termino con 2 oscuros. Y voy a seguir la secuencia que acabo de hacer o que acabo de empezar, que son 2 azules, 2 oscuros, 2 azules. Que son 2 azules, 2 oscuros, 2 azules, 2 oscuros. Luego acá un azul, un aumento azul oscuro, 2 azules, 2 oscuros, 2 azules, un aumento oscuro con azul. Y por último, un punto bajo azul. Para que quede la secuencia de 2 azules, 2 oscuros, 2 azules, 2 oscuros, 2 azules, uno solo acá oscuro, 2 azules, 2 oscuros, 2 azules, 1 oscuro, 2 azules y termino con 2 oscuros. Listo, esta es la secuencia que se debe seguir en la vuelta 11. Bueno, ya terminamos la vuelta 11, vamos a empezar la vuelta 12. Y dice la vuelta 12 que se empieza con 2 puntos bajos azul rey, 2 oscuros, 2 azul rey, 2 oscuros, vámonos con esta a ver qué da. Dice 2 puntos bajos azul rey, 2 puntos bajos oscuros, 2 puntos bajos azul rey nuevamente, 2 puntos bajos oscuro, 1 punto azul rey, un aumento azul rey N. Entonces 2 puntos azul rey, que es 1, y el que sigue
en aumento, un punto azul rey, un aumento azul rey oscuro. Listo, acabo de hacer azul rey oscuro y dice un punto bajo oscuro, entonces sobre el punto. Listo, y dice 2 azul rey. Bueno, 1, 2, nuevamente 2 oscuros, 1, 2, nuevamente 2 azul rey, 1, 2 y nuevamente un oscuro y un aumento oscuro azul rey. Un punto azul rey y termino acá la secuencia con 2 puntos bajos negros para empezar nuevamente la secuencia. Entonces esta secuencia que empecé acá, 2 oscuros, 2 azul rey, 2 oscuros, 2 azul rey, 2 oscuros, un azul rey, un aumento azul rey oscuro, un punto bajo oscuro, 2 azul rey, 2 oscuros, 2 azul rey, un punto oscuro, un aumento oscuro azul rey, un punto azul rey, 2 oscuros. Esa secuencia que tejí acá la voy a empezar nuevamente de acá hasta acá. Listo, eso es lo que tengo que repetir en la vuelta 12. Bueno, terminada la vuelta 12, así nos está quedando. Todavía está plano, toca tener mucho cuidado porque tiene muy pocos aumentos y se puede tensionar, pero no, aflojamos un poquito la puntada y ya, no pasa nada. Bueno chicos, empezamos la vuelta 13 y la vuelta 13 dice que va 2 puntos bajos azules, 2 puntos bajos negros, 2 negros, 2 puntos, bueno, terminé acá con 2 puntos bajos negros. Empecé 2 puntos bajos azules, 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos azules, 2 puntos bajos azules, 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos azules. Acá un punto bajo negro, un aumento negro, un punto bajo negro, un aumento negro y 4 negros. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 2 azules. Esta es la secuencia que ustedes tendrán que seguir. Nuevamente 2 azules, 2 color negro, 2 azules, 2 azules, 2 negros, 2 azules, 4 negros. Acá llegamos a los 4 negros, al aumento, que es lo mismo que hicimos en el otro. 1, 2, 3, 4. Un aumento negro, un punto bajo negro, un aumento negro, un punto bajo negro. Ahí terminamos, porque acá volvemos a empezar la secuencia. Mire, así nos debe de quedar, así. Acá volvemos a empezar la secuencia: 2 azules, 2 negros, 2 azules, un negro, 2 azules, 2 negros, 2 azules, un negro, un aumento negro, 4 negros, 2 azules, 2 negros, 2 azules, 4 negros
un aumento negro, un punto bajo negro y vuelve a empezar los dos azules. ¿Listo? Así vamos a dar la secuencia de la vuelta 13 y ya les muestro la vuelta 14. Bueno, chicos, terminé la vuelta 13. Así debe quedar. Siempre me preguntan mucho, profe, ¿cómo sé cuándo termino la vuelta? Chicos, es bastante claro. Por ejemplo, estos cositos acá quedan como un ganchito hacia este lado, un ganchito hacia este. Este queda como una U y lo mismo, la parejita de ganchitos, la U, la parejita de ganchitos, la U, la parejita de ganchitos, la U, la parejita de ganchitos. Así sencillísimo. Acá llegué a la U. De hecho, esta vuelta no termina ahí. Esta vuelta se supone que debe terminar, dice acá. Yo la tejí hasta ahí pues para mostrarles, pero vean la vuelta como tal. Tienen que aprender este tipo de cosas, pero no es nada difícil. Ahí. Acá se supone que termino con el aumento negro y el punto bajo negro. Sencillo, nada complicado. Y la vuelta 14 dice que van 2 puntos bajos azules, 2 puntos bajos negros acá. Entonces esta ya es la vuelta 14. Esto que yo estoy empezando a tejer, que es en la U, pues como por que lo identifiquen fácilmente. Ahora 2 negros. Perfecto. Y acá empiezan los azules, pero acá en los azules dice que va 2 azules, 2 negros, un aumento azul y 10 puntos bajos azules. En este primero vamos a hacer un aumento azul inmediatamente acá, un aumento azul, y voy a tejer 10 puntos bajos azules. Ya les muestro cómo me queda o cómo me debe de quedar. Bueno, chicos, terminé con los 10 puntos bajos azules. Entonces empezamos 2 puntos bajos azules, 2 puntos bajos negros, un aumento azul y 10 puntos bajos azules. Ahora vamos a tejer acá 2 negros y les voy a mostrar esta secuencia, pues porque acá es exactamente lo mismo, lo único es que cambia la secuencia. Entonces lo mismo, 2 puntos bajos negros, pero voy a hacer igual 10 puntos bajos azules primero, que serían estos 10, como si me estuviera devolviendo, y acá al final hago el aumento azul. Listo, eso es todo lo que hay que hacer. 10 puntos bajos azules, un aumento azul y nuevamente empezamos esta secuencia de 2 negros, un aumento azul, 10 azules, 2 negros, 10 azules, un aumento azul, 2 negros. Eso es toda la secuencia que hay que seguir. Voy a avanzar y les muestro cómo me queda. Bueno, chicos, terminé la vuelta 14. Quedó hermoso. Miren esto, lo bello que se ve. Me gusta mucho porque ya se ve perfectamente la figura, que va acá, baja, sube, va acá y llega ahí. Todas separaditas. Se ve muy bien. Vuelta 15. La vuelta 15 es muy fácil porque es una vuelta totalmente con negro y simplemente lleva aumentos negros. Entonces vamos a tejer, como acá terminé con un punto en aumento azul, entonces voy a tejer 10 puntos bajos negros, un aumento negro, 10 puntos bajos negros, un aumento negro. Así voy a continuar hasta terminar la vuelta, hasta llegar nuevamente acá y ya les confirmo cuántos puntos me quedaron hasta ahí, cuántos puntos llevo hasta ahí. ¿Listo, chicos? Entonces terminen esa vuelta, que es la vuelta 15, y ya nos vemos. Bueno, chicos, terminamos esta vuelta, que es la vuelta 15, y vamos a empezar la vuelta 16. La verdad no conté cuántos puntos tengo. En el caso que me falten puntos, pues hago aumentos. Si me sobran, pues lo checamos. A mí me gusta tejer los patrones cuando ya tengo el patrón, cuando ya lo he testeado. Tejerlo, las prendas con el patrón, por si algo está bien o está mal, pues estar seguros de lo que se escribió en el patrón. Entonces es como una forma de volverlo a testear. Vamos a tejer entonces, chicos, ahora la vuelta 16 y dice 5 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Así que acá empezamos a tejer con rojo y con negro nada más. ¿Listo? Yo voy a tejer entonces esta vuelta y ya les confirmo cómo queda. No tanto la vuelta,
la secuencia que vamos a seguir, que dice que son 5 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 5 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos negros, 5 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 5 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos negros. Que en sí yo veo que como que lo copié 2 veces, entonces se repite. Voy a hacerlo y les muestro si cómo quedaría la secuencia para que ustedes den la vuelta completa y de una vez confirmamos si nos hacen falta puntos o si estamos perfectos. Bueno, chicos, yo ya hice esta primera secuencia y conté. Este diseño que vamos a sacar acá, que vamos a empezar ya con el rojo, que es el último diseño, es múltiplo de 30. Múltiplo de 30 porque ocupo 30 puntos. Al contarlo quedan 32, pero es porque hago un aumento acá con el rojo y un aumento acá con el rojo. Pero en sí no ocupé sino 30 puntos. Entonces 30 por 5 son 150. Acá me sobraría un puntico. Lo que yo voy a hacer es que en el caso tal de que ese puntico me sobre, no hago aumento en los últimos 5 puntos. Y así lo soluciono. Si me sobra ese punto. Yo acá marqué 150. O sea, de acá a acá hay 50 puntos. De acá a acá hay 50, 100. Y de acá a acá hay 50, 150 y me queda un punto. Por eso yo doy por hecho que hay 151. Pero lo que les digo, lo voy a resolver en el último rojo. No hago aumento si es el caso tal. Bueno, teniendo claro que en la vuelta totalmente negra debe quedarles a ustedes 150 o en el caso mío que quedó 151, no pasa nada, ese único punto lo voy a dejar, que lo resolvemos en esta vuelta que vamos a hacer con el rojo, que es la vuelta 16. Bueno, teniendo claro eso, no puede tener más de ahí, eso sí está claro. Vamos a confirmar qué fue lo que hice en la vuelta 16. 1, 2, 3, 4, 5 puntos rojos, un aumento rojo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos rojos, 2 negros, 2 rojos, 2 negros y nuevamente 5 rojos, un aumento rojo, 5 rojos. Y termino con 2 negros para volver a empezar la secuencia de 5 rojos, un aumento rojo, 5 rojos, 2 negros, 2 rojos, 2 negros, 5 rojos, un aumento rojo, 5 rojos y 2 negros. Listo, yo acá tengo marcado, no es que esté contando estos 2 negros, sino porque marqué de 50 en 50, pero voy a dejar esa marca ahí, que hasta ahí me da 150 para confirmar si sí es cierto, ¿ok? Entonces esa secuencia la vamos a repetir 5 veces y ya les muestro cómo nos queda la vuelta 16, si sí nos salen 5 motivos. O sea, el motivo viene a ser esto, chicos. El motivo es de acá hasta acá. O por el contrario, yo como lo estoy tejiendo, yo lo estoy tejiendo de acá. Esta parte es donde dice los 5 rojos, un aumento, 5 rojos, 2 negros, 2 rojos, 2 negros, 5 rojos, un aumento, 5 rojos, hasta acá. Pero en sí, pues si usted mira el diseñito viene quedando acá. Un arabesco con un triangulito de cabeza. Pero a mí me tocó empezarlo aquí para que no se vaya a ver este corte. Por eso lo hice así, listo, pero esto es lo que estamos formando en este momento. Entonces, chicos, termino la vuelta 16 y les muestro y les confirmo si es múltiplo de 150 y si me queda un puntico, pues ya les muestro cómo lo resolvemos acá. Bueno, chicos, terminé esta vuelta y sí, señor, me sobró un punto, porque acá tengo 3 puntos y debería de tener solamente 2. Entonces está comprobado que en la vuelta de color negro deben de quedar 150 puntos. Esto lo podemos solucionar haciendo 12 puntos bajos, un aumento. De esa forma se puede solucionar 12 puntos bajos, un aumento y así nos quedarán solo 150. Pero si lo quieren hacer 11 puntos bajos, un aumento, lo pueden dejar igual y hacer lo que voy a hacer yo, que me va a saltar un puntito. Ah, una cosa, en este último diseño no hice aumento. Esa es la otra. Y tengo que hacer 12 puntos, o sea que también lo pueden solucionar ahí. En el último motivo no hacen aumento acá y ahí queda solucionado, entonces los 12 puntos y quedan 2 puntos negros. Esa es otra forma de solucionar porque en sí nos sobra un solo puntico. Entonces simplemente este último motivo, porque tengo 151 y debería ser 150, no le hacemos aumento acá y listo, y ahí tenemos 12 puntos. Ahí también lo pueden solucionar. Así que a la vuelta 16, donde me salen 5 motivos, de acá 2 puntos negros,
los rojos hasta acá. Esto es un motivo. Este sería el otro diseño, otro diseño y por último este. Entonces queda 1, 2, 3, 4, 5 diseños, que recuerden que estamos sacando es la parte roja. Para empezar, el diseño de la parte roja, estos diseños son los que estamos sacando ahí. Estos, listo, que yo les comenté que lo había empezado de acá hasta acá, para que quede este triángulo y estos arabescos. Entonces va un arabesco con un triángulo. Eso es el motivo completo. Vuelta 17. Dice la vuelta 17 que vamos a tejer un punto bajo rojo, un aumento rojo. Acá en la vuelta 16, para dar la vuelta 16 por terminada, tienen que ir 2 puntos bajos negros. Entonces yo, como acá no hice aumento, entonces voy a completar los 12 puntos rojos hasta que me quedan solo 2 negros, porque recuerden que si hago aumento me sobran puntos, si no hago aumento pues me sale completo, que son múltiplo de 30 puntos, ¿ok? Entonces, como no hice aumento, entonces ahí me queda los 2 puntos negros y la vuelta 16 se termina cuando se tejen los 2 puntos negros. Hay 1 y 2 puntos negros. Ahí terminé la vuelta 16. Y dice que la 17 empieza un punto bajo rojo, o sea acá, un aumento rojo negro, 7 puntos bajos negros, y abre paréntesis. Mejor dicho, voy a hacer este primer motivo para indicarles cómo me queda y mostrarles la secuencia que deben de seguir en la vuelta 17. Bueno, chicos, ya terminamos la vuelta 16 y empecé la vuelta 17. Para confirmarles cómo quedó la vuelta 17. La vuelta 16 se terminó con 2 puntos bajos negros. La vuelta 17 se empieza acá y se termina acá. Entonces se empezó con un punto bajo rojo, un aumento rojo negro, 7 puntos bajos negros, 2 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos negros, 4 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos negros, un punto bajo rojo, un aumento rojo negro, 7 puntos bajos negros, 2 puntos bajos rojos y se termina con 2 puntos bajos negros. Esta secuencia. Entonces vamos a repetir esto nuevamente. 2 puntos bajos, terminamos con 2 puntos bajos negros. Entonces empezamos un punto rojo, un aumento rojo negro, 7 negros, 2 rojos, 2 negros, 4 rojos, 2 negros, un punto rojo, un aumento rojo negro, 7 negros, 2 rojos y 2 negros. Ahí terminamos y empezamos nuevamente la secuencia así hasta terminar la vuelta 17 para que nos salga 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Este triangulito pues es el que nos indica cuántos motivos tenemos, ¿ok? Bueno, chicos, termino la vuelta 17 y ya les muestro cómo va la vuelta 18. Este fondo tiene 22 vueltas, vuelta 18, 19, 20, 21 y 22. Bueno, ya continuamos. Bueno, chicos, terminé la vuelta 17 y miren lo bonito que se ve muy bonito. Vamos a hacer la vuelta 18. Bueno, la 17 ya quedó claro que sí, 4 rojos. Esta. Acá terminamos con 2 puntos negros. ¿Listo? Y la 18 dice que empieza con 2 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos negros, 4 rojos, 2 negros, un punto bajo negro, un aumento rojo negro. Mejor dicho, voy a dar la vuelta de la 18. Les leo cuál es la secuencia que toca seguir y adelantamos rápidamente. Entonces 2 rojos, 2 negros, esta es la vuelta 18 que la estamos empezando, luego 4 rojos, si son 4, sí, 4 rojos. Yo voy a adelantar entonces la secuencia y les confirmo qué es lo que van a repetir ustedes. Bueno, chicos, les cuento que ya empecé la vuelta 18. Les voy a leer qué fue lo que hice antes de terminar para que vean pues la diferencia de la 17 y la 18. Acá empezamos la 18 con 2 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos negros, 4 rojos, 2 negros,
un rojo y un aumento rojo negro, un punto negro, me queda uno negro libre y hago dos rojos, uno y uno, dos negros, dos rojos, un punto negro, un aumento negro rojo, un punto rojo, dos negros, cuatro rojos, dos negros, cuatro rojos, dos negros, y vuelvo a empezar la vuelta con los dos rojos, luego los dos negros. O sea, aquí esto es lo mismo que les leí de acá hasta acá. Listo, esta es la secuencia, así que los aumentos van a quedar acá. Acá queda un aumento negro rojo y un rojo negro, y acá negro rojo. Listo, acá quedan los dos aumentos. Esto queda sin aumentos porque la única forma que vi de organizarlo para que sí siga la figura. Bueno, yo adelanté mucho, chicos, no se me preocupen, quedamos en la vuelta 18. Les voy a leer la vuelta 19, y en la vuelta 19 dice que empezamos con dos puntos bajos rojos, que es esta, dos puntos bajos rojos, dos puntos bajos negros, dos puntos bajos rojos, tres puntos bajos negros, un aumento negro rojo que va acá, un aumento negro rojo, un punto bajo rojo para completar los dos, dos puntos bajos negros, dos puntos bajos rojos, cuatro puntos bajos negros, dos puntos bajos rojos, dos puntos bajos negros, no, acá va, sí, dos puntos bajos negros, un punto bajo rojo y un aumento rojo negro en este lado, un aumento rojo negro. Siguen tres puntos bajos negros, dos puntos bajos rojos, dos puntos bajos negros, dos puntos bajos rojos, y termino con dos puntos bajos negros para volver a empezar esta secuencia de acá. Sería nuevamente los dos rojos, los dos negros, esta misma secuencia. Recuerden que estoy repitiendo esto mismo alrededor del fondo para que me quede igual. Entonces, terminando con dos puntos negros, vuelvo a empezar dos rojos, que es esto mismo que hay acá. ¿Listo? Esa es la secuencia. Esa es la vuelta 19. Ahora vamos para la vuelta 20. La vuelta 20 dice que quedó 6 puntos bajos rojos. Yo terminé acá la vuelta 19, chicos. La vuelta 19 la terminé acá con los dos puntos bajos negros. Aquí. Yo no podía seguir acá porque me quedarían dos rojos, dos negros, dos rojos, que es lo que me ha quedado en todos los diseños. Vea, dos rojos, dos negros, dos rojos. Pero como ya iba a empezar este diseño, lo que hice yo fue que terminé la vuelta 19 con estos dos negros. Nada más. Con esos dos puntos bajos negros. Entonces acá empecé la vuelta 20. Voy a colocar el gancho para que sepan que acá terminó la 19. Y empecé la vuelta 20 con 6 puntos bajos rojos. Luego un aumento, 6 puntos bajos rojos, sí, ahí empecé. Y dice que 2 puntos bajos negros, acá hice un aumento rojo. Luego 6 puntos bajos rojos hasta acá. Luego 2 puntos bajos negros, 10 puntos bajos rojos, que es este triángulo que se tejió todo hasta ahí, 10 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos negros, 6 puntos bajos rojos, y acá el último es un aumento rojo, 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos negros, y dice que vuelve a empezar los 6 rojos, los 2 negros, el aumento rojo, y así, porque vuelve y se repite. Listo, estos son 6 rojos, entonces se repite igual que esta. Esa es la vuelta 20. Vamos para la vuelta 21. Bueno, la vuelta 21, muchachos, acá yo terminé la vuelta 20. La vuelta 20 dice que se terminó con 2 puntos bajos negros. Terminé los 6 rojos, un aumento rojo y 2 puntos bajos negros. Y la vuelta 21 dice que empieza con un punto bajo negro sobre rojo, 4 puntos bajos rojos, 10 puntos bajos negros, un aumento negro, 14 puntos bajos negros, un aumento negro, 10 puntos bajos negros, y vuelve a empezar con los 4 rojos. Recuerden que es una secuencia que se repite. Pero esta vuelta que termina acá con 10 puntos bajos negros, 10 puntos bajos negros, aquí termina.
que es la vuelta 21, porque la vuelta 22 y 23 se tejió solamente puntos bajos rojos. Acá la vuelta 22 tejimos un aumento rojo, 11 puntos bajos rojos, nuevamente un aumento rojo, 11 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 11 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Así se fue toda. La vuelta 23 quedó 16 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 16 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Ya quedó con muy poquito aumento las dos últimas vueltas, entonces ya empezó a cerrarse. Chicos, me tocó darle una segunda vuelta con rojo porque en la vuelta 22 solo tenía 227 puntos y yo necesito para este diseño múltiplo de 240. O sea que sí tenía que quedar los 240 para que me dé el diseño que voy a sacar. En caso tal de que me falte un punto, me sobre o algo, lo resolvemos en el camino, pero un punto, uno. Hasta ahora ya conté, tengo 50, 100, 150, 240 puntos. Ya está perfectamente contado y confirmado que acá tengo 240 puntos. En la vuelta 23 quedé con 240 puntos. ¿Listo, chicos? Este es el fondo. Próximamente les subo el tutorial del cuerpo. Voy a también a tratar de avanzar bastante. Voy a grabarle las 2-3 primeras vueltas. Lo avanzo, explico qué hice para que sea muy rápido. Necesitamos que este tipo de tutoriales sean rápidos, sencillos de entender y sobre todo una secuencia bastante seguida para que ustedes puedan de verdad sacar así, rapidísimo, un proyecto como este. Entonces, chicos, ahí ya tenemos 240 puntos. Vamos a tejer el cuerpo de la mochila de sombrero volteado. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que chicos siempre dejen un me gusta, si van a dejar un comentario que sea positivo, que realmente sume, aporte. Entonces, chicos, siempre es un gusto colaborarles, enseñarles y sobre todo explicar paso a paso diseños tan fáciles, tan bonitos y tan tradicionales como el de la mochila de sombrero volteado. Nos vemos en el próximo tutorial.